Así que bueno, nada, hoy ha venido Boro, que es un periodista vasco que está ejerciendo la labor periodística en medios alternativos como la Jaén, Caos en la Red y demás. Y ya en su momento estuvo en la Audiencia Nacional acusado de enaltecimiento del terrorismo, donde tiene la petición en firme de 1 año y 6 meses, si recuerdo bien. Y ahora, por hacer el seguimiento de Jaque a la Monarquía en 2014, le pide más de 6 años, acusado de lesiones, atentado a la autoridad y demás, simplemente por estar ahí relatando y grabando las movilizaciones y tal. Además que, bueno, en las grabaciones aparece claramente cómo la policía la emprendió a palos con la gente y cómo pues, lo máximo que hizo fue hacer un poco, ponerse un poco por medio, ¿no? Para calmar un poco la situación y eso, y a pesar de ello, pues le acusan de todo esto, de lesiones y demás. Así que, bueno, es un caso bastante grave y bueno, que relaten un poco mejor los hechos y demás. Vale, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Y bueno, pues voy a empezar un poco hablando de contrainformación, ¿no? Como popularmente se la conoce. Yo la verdad es que más que de contrainformación he acuñado un nuevo término que es contradesinformación, ¿no? Porque contrainformación es como, a ver, para mí los que contrainforman suelen ser los medios burgueses, ¿no? Que son los que nos cuentan su única verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo hablar de contradesinformación o, como nos solemos definir en la EN, desobediencia informativa, ¿no? Proyecto de desobediencia informativa. Bueno, la EN, popularmente la gente dice la EINE o la JAINE, pero bueno, viene de una palabra francesa que se pronuncia la EN, que significa el odio, y bueno, tanto el nombre como la estética de la página web está basada en una película que se llama La EN, el odio, una película francesa del año 1994, que bueno, pues retrata un poco la situación de violencia que se vive en los suburbios alrededor de París, ¿no? Pues a través de los ojos de 3 jóvenes inmigrantes, ¿no? Y bueno, es una película que tuvo mucho impacto en su momento, ¿no? Y la gente que empezó con este proyecto pues se basó en esa idea, ¿no? Para esta web. Nació en octubre del año 2000, llevamos 17 años funcionando, yo llevo unos 10 años participando en esta página. Y bueno, pues la idea siempre ha sido hacer un proyecto comunicativo desde los propios movimientos sociales, ¿no? O sea, un poco dotar a los movimientos sociales de sus propios medios de comunicación, ¿no? Que sean los propios militantes y participantes en las luchas sociales, en los movimientos, etcétera, los que tengan su propio medio de comunicación y los que difundan desde ahí pues las luchas de las que están siendo partícipes, ¿no? Bueno, la web se crea, como decía, en el año 2000, es unos años en los que hay un pequeño boom en Internet, ¿no? de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues son años en los que igual el primer proyecto que salió así más potente fue Indymedia, ¿no? Los nodos Indymedia, que yo creo que fue un poco donde empezó todo. Estos nodos hay que recordar que fueron creados para retransmitir las protestas antiglobalización, concretamente la de Seattle en el año 97, si mal no recuerdo. Y a partir de ahí, pues sobre el año 99, 2000, en el Estado español llega también esa tendencia, se crean también varios nodos Indymedia, pero aparecen otras webs, entre las que estaríamos la AINE, estaría Rebelión, estaría Caos en la Red. Y bueno, pues durante estos 17 años, pues bueno, hemos ido creciendo en número de visitas. Actualmente andaremos en torno a unas 60-65.000 visitas diarias. ¿Qué os puedo contar también sobre la EN? Bueno, el equipo que la hacemos hemos variado mucho durante todos estos años. A día de hoy somos, o sea, digamos que el núcleo central somos unas pocas personas, somos 5 o 6 personas. Luego tenemos un círculo de colaboradores que siempre nos mandan pues, noticias, artículos de opinión, etcétera. Y bueno, pues también en los últimos años estoy participando en Caos en la Red, que es pues, otra página que, bueno, tiene, de hecho, es posiblemente la página alternativa más vista del Estado español. Suele tener una media de 120.000 visitas diarias, hay picos a veces, depende, si hay algún día que pasa algo importante, te puede llegar hasta 500.000 de visitas o hasta más, depende, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco en lo que me he estado moviendo estos años y por lo que me han venido estos 2 juicios, pues un poco por esta labor, ¿no?
Bueno, voy a continuar un poco hablando de represión y bueno, para hablar de represión hoy en día pues es inevitable hablar de las leyes Mordaza. Leyes Mordaza, ¿no? Recalco, porque normalmente se habla de ley Mordaza como si solamente fuera la ley de seguridad ciudadana, pero hay que recordar que, bueno, pues que está la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista, que bueno, que han llamado antiyihadista, porque como que suena mejor, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de los yihadistas, no? Pues le llamamos antiyihadista y entonces cuela mejor, ¿no? Pero bueno, esas tres legislaciones, esas tres baterías de leyes, pues crean un entramado legal que, bueno, pues que es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Por otro lado, hay que desmontar mitos. Esto no empieza con la ley Mordaza, ni mucho menos. O sea, esto es una tendencia que llega, o sea, lleva desde que el gobierno, desde el cambio de gobierno, ¿no? Desde que el PP llegó concretamente al gobierno, ¿no? No significa que el PSOE antes no hiciera represión, pero lo hacía de otra manera. O sea, el PP va directamente y cambia legislaciones y lo que sea. Pero bueno, esto no ha empezado, como decía, con las leyes Mordaza, sino que es una tendencia que viene de antes. Prueba de ello, las dos primeras operaciones Araña, que pues hubo alrededor de una veintena de detenidos en cada una de ellas, son antes de que entre en vigor la ley Mordaza, o sea, son antes del 1 de julio del 2015, ¿no? Y bueno, y hay sentencias anteriores y hay una tendencia anterior, ¿no? Bueno, como decía, esas tres leyes, esas tres baterías de leyes crean un entramado legal y además yo suelo decir que se dirigen a tres ejes, ¿no? O sea, para atacar a los movimientos sociales, para atacar a la oposición política, ¿no? Tienen tres ejes, ¿no? Donde atacan, ¿no? El primero de ellos pues, sería el de los movimientos sociales, ¿no? Es una legislación ad hoc, ¿no? Para parar a los movimientos sociales y para parar sus herramientas de lucha, ¿no? O sea, las herramientas de lucha de las que los movimientos sociales nos hemos dotado durante todos estos años, pues sea parar desahucios, sea manifestarse en frente de edificios públicos, sea pues el tema de, bueno, en Euskal Herria se popularizaron los muros populares, ¿no? O Herri Arresiak, que cuando la policía venía a detener a alguna persona que tendría alguna condena a prisión, pues se creaba un muro humano, pues en algunos casos ha llegado a ser de 500, de 600 personas, que impedían, ¿no? a la Ertzaintza llegar a recoger y a llevarse a prisión a las personas condenadas, ¿no? Pues es otra de las cosas que está incluida, ¿no? en estas nuevas legislaciones, ¿no? O sea, es decir, cualquier herramienta de lucha de la que nos hemos dotado, pues han dicho, bueno, pues directamente esto lo metemos al Código Penal o a la Ley de Seguridad Ciudadana y lo penamos, ¿no? Y entonces ya está el tema de las manis no comunicadas, ¿no? O sea, anteriormente en verdad no era ilegal hacer una manifestación no comunicada, ¿no? Pero ahora todo esto cambia y con unas multas pues que, bueno, pues de miles y miles y miles de euros, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y otro tema también estrella de la ley Mordaza ha sido el tema de las faltas de respeto a la autoridad, ¿no? Que posiblemente será el que se lleve la palma de más denuncias, ¿no? O sea, y que vale cualquier cosa, ¿no? Porque ya no es que estés en una manifestación y que tal, que también, es que te paren en la calle para registrarte y te indignes y ya está, falta de respeto a la autoridad, ¿no? Bueno, como decía, esta tendencia empieza antes, o sea, esto ya lo llevaban haciendo tiempo antes. Lo que han hecho las leyes Mordaza es venir a legalizarlo, ¿no? Todo aquello que estaban haciendo, todas esas irregularidades que estaban cometiendo, abusos que estaban cometiendo, etcétera, ¿no? Y luego, también dentro de este bloque de ataque a los movimientos sociales, pues bueno, hay que hablar de operaciones policiales anunciadas a bombo y platillo, ¿no? Donde entraría, por ejemplo, la Operación Araña, pero de eso hablaremos después más concretamente. Pero, por ejemplo, también todas las operaciones contra el movimiento libertario, ¿no? Como han sido la Operación Pandora, Piñata, Pandora 2, la Operación Nice, ¿no? Donde estuvo el compañero Nahuel año y pico en prisión preventiva, ¿no? Y bueno, y luego, pues de todos estos casos que he dicho, la mayoría se han archivado, ¿no? O sea, detuvieron en todas estas detenciones hasta 68 personas acusadas de terrorismo. Los medios de comunicación estuvieron días hablándonos del terrorismo anarquista, etcétera. Y al final todo eso se ha quedado en agua de borrajas, ¿no? O sea, se han archivado casi todos. El único que ha seguido para adelante es el caso Operación Ice, que es la de Nahuel, que sí que creo que tiene ya fecha de juicio para de aquí a unos meses, no recuerdo ahora la fecha.
pero el resto se han desvanecido todas, ¿no? O sea, todas archivadas, o sea, un montón de detenciones anunciadas a bombo y platillo, e incluso con gente en prisión preventiva, etcétera, que al final se quedan en absolutamente nada porque no había ningún tipo de prueba, ¿no? Habría que hablar de más operaciones policiales que se han llevado a cabo estos últimos años. La Operación Valle fue contra los solidarios con el Kurdistán, que habían ido a luchar junto a las YPG, contra el ISIS, ¿no? Contra el Estado Islámico, habían ido ahí a territorio kurdo, y a la vuelta al Estado español, bueno, pues fueron detenidos y les acusaron de terrorismo, ¿no? O sea, te acusan de terrorismo por luchar contra una organización terrorista como es el Estado Islámico, ¿no? O sea, es una paradoja. La Operación Jaro contra independentistas gallegos, luego también en Euskal Herria hemos tenido la Operación Jaque, la Operación Mate, la Operación Pastor, que han sido contra la solidaridad con los represaliados y con los presos vascos, ¿no? Y bueno, eso sería un poco cómo está el panorama, pues a nivel de ese ataque a los movimientos sociales, ¿no? Con todas esas herramientas y además con esas operaciones policiales, etcétera, ¿no? Habría un segundo eje, como decía, que es el tema de los... o sea, un segundo eje de este ataque de las leyes Mordaza. El primero hemos dicho que los movimientos sociales, el segundo sería el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, claro, o sea, hay que distinguir, porque hay muchos que se amordazan solos, ¿no? O sea, no hace falta amordazarles, ¿no? Ya tienen la mordaza que les impone el capital, que les imponen sus propios, bueno, pues los propietarios de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues en los otros medios, pues hay muchos casos últimamente, en estos últimos años, represivos, ¿no? Evidentemente no son cosas nuevas. En el caso de Euskal Herria, por ejemplo, esto nos ha tocado desde hace mucho tiempo con el cierre de Egin, de Egunkaria, de Ardi Beltza, de todos estos medios que seguramente conoceréis. Pero bueno, en los últimos años, centrándonos más, bueno, concretamente con el tema de las leyes Mordaza, pues ha habido varios casos, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Argia, la multa al periodista vasco Asier López, que además fue el primer multado, ¿no? Con la ley Mordaza, con el tema de las fotos a los policías sin su consentimiento, ¿no? Que es una de las cosas que introduce la ley Mordaza y que, bueno, pues que nos impide hacer nuestro trabajo, ¿no? Y especialmente a nosotros, a los de los medios alternativos o de contrainformación o populares o como queramos llamarlos, ¿no? Porque es el tipo de noticias que solemos cubrir, ¿no? Muchas veces, de abusos policiales, etcétera. Entonces, claro, si nos impiden eso, pues ya nos están impidiendo hacer nuestro trabajo. Pero es que además es o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una ley que prohíbe pues hacer una fotografía a un funcionario público en un sitio público realizando su tarea, su función pública, ¿no? Y publicarla, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Y desde un punto de vista de libertad de prensa vamos, o sea, está hecho directamente para atacarnos y para cercenar nuestro derecho pues a informar y a expresar, ¿no? Como decía, la multa al periodista Asier López, bueno, pues esta al final fue recurrida y esta sí que fue, al final se la quitaron con ese recurso, pero bueno, esta fue la primera, fue la que abre el camino. Entonces, a partir de ahí pues han venido otras. Una de las que más he hablado es al medio gasteiztarra Alavedi, a la radio Alavedi, que también le han metido una multa por cubrir un intento de desalojo en Errekaleor, en el barrio ocupado que hay ahí en Vitoria. Y bueno, pero como decía, este ataque no llega con las leyes Mordaza, este ataque viene de antes, ¿no? Entonces tenemos también bueno, localizados varios casos, ¿no? Contra periodistas, contra miembros de proyectos de información alternativa, que empezaron años antes de la entrada en vigor, ¿no? de las leyes Mordaza. El caso más sangrante, además es un caso cercano, porque es de un compañero y amigo navarro, Pitu. Pitu era periodista del medio navarro apurtu.org. Entonces, bueno, pues de repente, primero salió una noticia en ABC criminalizándoles y a las semanas pues les llegaron, les detuvieron, cerraron el medio. Y a Pitu le ingresan 1 año y medio en prisión preventiva, porque dicen que, bueno, que la página enaltece el terrorismo, etcétera, ¿no? Mientras Pitu está en prisión, pues otra gente, algunos de Apurtu y otros que andaban por ahí cerca, el panorama comunicativo navarro, crean Ateak Ireki, un segundo medio, ¿no? Cuando Pitu sale, se incorpora a este medio, ¿no? Y bueno, pues pasados unos meses llega a la Audiencia Nacional
y le cierra el medio diciendo que es la continuación de apurtu.org, ¿no? ¿Qué pasa? Que justo unas semanas después de repente llega una resolución que dice que el caso de apurtu.org está archivado, que no había ninguna prueba contra ellos. Entonces, bueno, pues tenemos que Pitu ha estado año y medio en prisión por la cara, pero es que además les han cerrado un segundo medio de comunicación por ser la continuación del primero, y el primero está archivado, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no... Es alucinante, ¿no? Podía hablar de más casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Raúl Capín y Adolfo Luján, dos fotoperiodistas madrileños que también pues, tuvieron un caso parecido al mío. Bueno, de hecho, Raúl Capín tiene dos casos por atentado a la autoridad, cubriendo manifestaciones. Uno de ellos ya fue condenado y tiene otro pendiente, ¿no? Y Adolfo Luján tiene el otro también pendiente. Iker Oiz, que era, bueno, un cámara que estaba grabando las movilizaciones que hubo en Barcelona cuando intentaron desalojar Can Vies, el centro social ocupado. Y bueno, pues fue detenido durante esas movilizaciones y también pues le pedían una condena, no recuerdo ahora de cuánto tiempo, pero era también por tema de atentado a la autoridad, etcétera, ¿no? Durante esos mismos días, en Barcelona, bueno, pues Can Vies está en el barrio de Sants y ahí mismo en Sants tiene el local La Directa, el semanario, bueno, semanario se llamaba antes, ahora no sé cada cuánto lo sacan, pero bueno, La Directa, un medio catalán que seguramente conoceréis, muy potente. Y bueno, pues hubo cargas policiales en una de las plazas, ¿no? Después de una manifestación en contra del desalojo, y la gente se refugió en varios sitios, en bares de la zona, etcétera, y uno de los sitios que se refugiaron fue el local de La Directa. Bueno, pues la policía llegó y bueno, se rompieron el cristal, intentaron entrar, pues estos porque estuvieron rápidos y bajaron las persianas, ¿no? Y al final no pudieron entrar, pero bueno, pues fue otro de los ataques que hubo. El caso de Alicia Ernesto, que es otra compañera madrileña, que también fue denunciada por fotografiar a un policía en un desahucio, riéndose de la familia a la que estaba desahuciando, ¿no? Y la acusaron a ella de vejación injusta, o sea, o sea, quien está vejando injustamente a alguien resulta que es la periodista que hace la foto y no el policía que se está riendo de la familia a la que desahucia, ¿no? Bueno, y hay unos cuantos más casos, pero bueno, pues esto os da una pequeña idea, ¿no? Y también de que este ataque también a los medios de comunicación empezó antes de la ley Mordaza, ¿no? Ahora la ley Mordaza lo que viene a hacer, como decía antes, es legalizar ya todas las burradas que llevaban tiempo haciendo, ¿no? Y bueno, también, bueno, pues incluso también hay cosas con otros medios que ya no son los nuestros, ¿no? Porque, como decía antes, los medios se suelen amordazar ellos solos, los que son medios burgueses, pero bueno, pues sí que ha habido periodistas, y también está bien decirlo en este apartado, que han tenido problemas con la ley Mordaza, ¿no? Incluso podemos nombrar a gente del ABC, un medio para nada supuestamente de nuestra cuerda, ¿no? Pero lo han tenido, o gente de algún cámara de La Sexta. Podemos nombrar también las presiones y las amenazas sobre Carlos Enrique Bayo y Patricia López, que son los periodistas de Público que destaparon todo el tema de las cloacas de Interior, se llamaba el documental. Y bueno, o sea, quiero decir que la ley Mordaza está afectando a muchos más sectores de la población que no solo al nuestro, ¿no? Y bueno, y luego pues en este apartado tendría que contar también un poco mi caso, ¿no? Como comentaba antes el compañero, que bueno, que ocurre el 29 de marzo del 2014, además ocurre en un contexto de, bueno, el día 22 de marzo habían sido las marchas de la dignidad. Como sabéis, pues hubo unos disturbios enormes, y bueno, durante toda esa semana pues bueno, pues fue una semana muy tensa en Madrid. Hubo un montón de manifestaciones, hubo una huelga estudiantil, hubo una gente que se acampó en Sol, hicieron una acampada ahí que al final les desalojaron, hubo manifestaciones también frente a los juzgados, ¿no? En solidaridad con los detenidos del día 22. Y bueno, pues la semana, digamos, un poco se cerraba, todas las protestas de la semana, con esta manifestación el 29 de marzo frente al Congreso de los Diputados, ¿no? Contra la monarquía era la manifestación. Y bueno, pues la semana también había transcurrido un poco con una guerrilla de informaciones, ¿no? Entre los medios burgueses y los medios, pues que dábamos otra visión de lo que había ocurrido el día 22, ¿no? Y que poníamos el acento en, bueno, pues que la policía cargó contra una masa humana aquel día, el día 22,
sin ningún tipo de provocación y de nada, y bueno, y luego las burradas que hicieron, que, bueno, pues por ejemplo, aparte de los 30 y tantos detenidos que hubo, también a un chaval de un pelotazo le tuvieron que extirpar un testículo, hubo mogollón de cosas aquellos días, ¿no? Y claro, la guerra comunicativa pues estuvo presente toda la semana, ¿no? Y la policía estaba muy cabreada, ¿no? Sobre todo con los periodistas alternativos, o llámanos como los quieras llamar, que llevábamos toda la semana en la calle cubriendo esas protestas, ¿no? Entonces, bueno, pues 29 de marzo. Llegamos ahí y lo que vemos es un cordón policial dentro del cual habrá unos 150 activistas que intentaban empezar con la manifestación, pero bueno, pues la policía les arrancaba la pancarta, empezaba a identificar a gente, no les dejaba, ¿no? Fuera del cordón policial, pues habría otras, no sé, 200 personas o así como mirando, pero que no se atrevían a entrar, ¿no? De uff, la que hay ahí dentro montada. Aguantaron una media hora y bueno, pues al final los convocantes leyeron un comunicado y desconvocaron la concentración. Y nada, nos estábamos yendo ya de ahí y ya en ese momento empezaron a empujones y a golpes, o sea, no a golpes de sacar la porra de golpear, pero a empujones, a insultos, a amenazas con todo el mundo, incluidos a los periodistas, ¿no? Y bueno, pues salimos de ahí, claro, pues los que conozcáis Madrid, pues está Neptuno, ¿no? Aquí arriba está el Congreso y luego hacia acá está el Paseo del Prado y acá está Atocha, ¿no? Bueno, pues por todo el Paseo del Prado estuvieron persiguiendo pues a la gente que simplemente trataba ya de irse pues a su casa o a tomar una cerveza por ahí. Yo en mi caso, pues me iba con mi compañera, que nos íbamos al coche para irnos a casa ya, ¿no? Y bueno, pues eso, persiguiendo a la gente con empujones, con insultos, con amenazas. Y nada, nosotros ya estábamos en Atocha y pues vimos una de estas escenas. Se acercaba pues un grupo de personas, entre ellos varios periodistas, venían perseguidos por varios policías que venían, pues eso, empujones, insultos, tal. Y nada, pues yo saqué la cámara y dijimos, pues bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a grabar o a hacer unas fotos. Nada, pues en ese momento pues llegamos y la tomaron con nosotros, y la tomaron concretamente con mi compañera, empezaron a empujarla y a zarandearla, y bueno, pues yo que lo vi me di la vuelta y corriendo fui, me puse en medio, ¿no? Para simplemente tratar de detener la agresión, ¿no? Nada, pues según llegaba, pues uno de los policías me empujó así hacia atrás y bueno, y en ese momento otro que estaba detrás suyo salió corriendo detrás mío. Claro, pues yo presa del pánico corrí, de aquí me van a dar la del calamar, pero nada, unos metros después me tiraron al suelo, el policía se tira encima de mí, empieza a estrangularme, y los compañeros de prensa que venían corriendo a grabar la detención, bueno, pues según los recibieron a porrazos, ¿no? Según iban llegando, ¿no? Y entonces pues son las imágenes que se vieron de pues, alguno tirado en el suelo, medio inconsciente, cámaras rotas, etcétera, ¿no? Ya cuando se los llevan de ahí, ya se aseguran de que no hay ninguna cámara grabando, y ya me tenían engrilletado y todo, pues el policía que tenía encima pegó un puñetazo en el ojo, que me dejó ahí hinchado varios días. Y nada, luego ya cuando me llevaban a la furgoneta, bueno, pues ahí otra vez estaban los compañeros de prensa grabando, y también son las imágenes que también salieron de soy periodista, esta es una detención ilegal, soy periodista. Y bueno, pues por ese caso ahora me piden 6 años de prisión y 6.200 euros de indemnización, ¿no? Son 2 años por atentado a la autoridad, 2 años por un delito de lesiones a un policía y 2 años por otro delito de lesiones a otro policía. Y los 6.200 euros de indemnización a esos policías. Bueno, y luego el tercer eje de todo este ataque que estaba comentando con las leyes Mordaza y con el embate represivo actual, pues sería el de la libertad de expresión, ¿no? El que estamos viendo día a día con los casos de Hasél, del Valtònyc, etcétera, ¿no? Yo suelo decir que más que la libertad de expresión, lo que está en juego es la libertad ideológica. O sea, porque el fascismo tiene toda la libertad de expresión del mundo. O sea, pueden amenazar, pueden incluso agredir y no les pasa nada, ¿no? O sea, ellos tienen libertad de expresión e incluso de agresión, ¿no? Entonces, lo que está en juego es la libertad ideológica. Aquí lo que pasa es que se han proscrito ideologías, ¿no? Se ha proscrito el antifascismo, se ha proscrito el comunismo, se ha proscrito el anarquismo, el independentismo, etc. Entonces, bueno, pues lo primero que habría que hablar pues, sería de las operaciones araña, ¿no?
Las operaciones Araña, bueno, tienen un antecedente que fue en marzo del 2014, la primera condena a una tuitera por enaltecimiento al terrorismo en redes sociales, en Twitter concretamente, que es la condena a la tuitera Loba Roja, en marzo de 2014. Después vienen las 4 operaciones Araña: abril del 2014, noviembre del 2014, mayo del 2015 y abril del 2016. Curiosamente, bueno, cuando estamos con lo de las operaciones Araña hay muchas curiosidades y casualidades que ya iremos viendo, que de casualidades no tienen nada, ¿no? Abril de 2014 coincide, es unos días antes de las elecciones europeas. Mayo de 2015 es unos días antes de las elecciones autonómicas. Abril del 2016 es unos días antes de las elecciones generales. Y el que me he saltado, que es el segundo, que es en el que me detuvieron a mí, también coincide con otra cita electoral, aunque bueno, no es una cita electoral al uso, porque fue la del Nou-N en Cataluña, la consulta independentista. Y bueno, pero quiero decir que las 4 operaciones Araña, curiosamente, casualmente, han coincidido con citas electorales, ¿no? Entonces, bueno, nos da un poco la idea pues de cómo usan todo este tipo de cosas mediáticamente, ¿no? O sea, no son casualidades de que coincidan todas con citas electorales, ¿no? Aquí siempre que hay elecciones, siempre, comentábamos antes con alguna compañera, que siempre pasa algo, ¿no? Siempre que puede ser detenciones, atentados, etcétera, ¿no? En estas 4 operaciones Araña, como decía, ha habido 76 detenidos. Bueno, sabemos a día de hoy de 5 absoluciones. También sabemos de algunos archivos, pero tenemos decenas de personas condenadas, ¿no? Y luego, a partir del día 4 de noviembre, pues bueno, nuestro compañero Alfredo Ramírez se ha convertido en el primer tuitero preso del Estado español, ¿no? Pues eso, además a él le hicieron yo suelo decir que le hicieron el lío, ¿no? En el juicio, porque le ofrecieron un pacto que le metieran una condena de 1 año, pero bueno, que no te vamos a tener en cuenta los antecedentes porque ya han prescrito, etcétera, entonces, bueno, no entrarás, no sé qué. Vale, venga, acepto, ¿no? Él tiene un crío, no sé qué, pues al final es lo que... Y nada, pues él acepta el pacto y ¿cuál es su sorpresa? Cuando de repente pues le llegan y le dicen, no, claro, pero es que tú tienes los antecedentes del año 2009 y sí, que te hemos juzgado en el año 2017, pero es que tú el tuit lo escribiste en el año 2012 y 2013. Entonces todavía estaban vigentes los antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, pues como suelo decir, pues le han hecho el lío para que entre en prisión, ¿no? Y su caso pues abre la puerta a que muchos más pues podamos entrar por cosas tan absurdas como eso, como decir un comentario, ¿no? Por dar tu opinión sobre un tema, ¿no? Bueno, judicialmente, ¿cómo han transcurrido los juicios, etcétera? En una indefensión total. En una indefensión total donde te están juzgando ya hasta tus propios sentimientos, ¿no? Y hasta tus propias, no sé, creencias, tu propia ideología, ¿no? Al fin y al cabo. Hay muchas sentencias contradictorias. Yo no soy ningún entendido en judicatura ni en cosas de estas, pero hay cosas que es que llaman a, ¿sabes? Saltan a la vista y claman al cielo, ¿no? Las sentencias se contradicen unas con otras. Esto de la jurisprudencia, ¿no? Pues si yo te condeno a ti por una cosa, pues luego si viene el otro también le tengo que condenar, ¿no? O si te absuelvo, a él le tengo que absolver. Pues esto no funciona aquí, para nada, para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con eso, sentencias, por ejemplo, que contradicen a sentencias del mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se quedan tan anchos, ¿no? Luego es muy curioso, ¿no? Que parece que se condena o se imputa a algunas personas sí y a otras no, ¿no? O sea, es decir, lo que tú dices algo en un tuit y no es delito, pero a lo mejor lo dice él y sí que lo es, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y luego, pues lo que ha introducido la sentencia Andeca Jurado, que ha sido el tema del retuiteo, ¿no? Claro, que tú retuiteas y ya estás cometiendo tú el delito, ¿no? Y lo que digo, que en muchos de esos casos la fuente de ese tuit no ha sido juzgada, pero el que lo ha retuiteado sí, ¿no? Esto ya nos da una idea de cómo usan esto, ¿no? Bueno, concretamente, bueno, lo que digo, es una excusa. Nosotros desde la plataforma por la absolución de los encausados de la Operación Araña vemos que es una excusa para perseguir a personas concretas con nombre y apellido y con militancia en tal colectivo o que tengan cierto impacto social, pues por ejemplo en el caso de los cantantes o etcétera,
pues es una excusa, ¿no? Y pues para esto pues estiran esto del enaltecimiento del terrorismo hasta límites insospechados, ¿no? Concretamente mi juicio. Me han condenado a 1 año y medio de prisión y ahora mismo estoy recurriendo al Tribunal Supremo. Y bueno, pues entre los distintos tweets que me sacaban uno con una, bueno, pues con una imagen, una foto de Argala y con una frase suya. Yo le explicaba que, claro, Argala es un personaje histórico, por mucho que fuera militante de ETA, ¿no? Y además le explicaba que todo lo que hiciera Argala fue antes de, pues, del año 77, ¿no? Es cuando la ley de amnistía. Entonces, bueno, pues si todo lo que ha hecho Argala está amnistiado, ¿cómo puede ser delito que yo hable de ello? ¿No? Por ejemplo, me sacaban imágenes de Herrirá, la organización que había antes de, bueno, de defensa de los derechos de los presos de políticos vascos. Claro, me sacaban esas imágenes como diciendo que eso era enaltecimiento del terrorismo. Yo comprobé las fechas y le dije al fiscal, bueno, pero ¿usted se ha dado cuenta de que cuando yo publiqué estos tweets, Herrirá era una organización perfectamente legal? Por ejemplo, ¿no? Porque todos los tweets que había publicados con temas de Herrirá eran de antes de que Herrirá fuera ilegalizada, ¿no? No sé, me sacaban cosas, bueno, en una de estas me sacaban de que salía una estrella roja. ¿Sabes? Es como, en serio, o sea, enaltecimiento, una estrella roja. La frase al de Mendic, ¿no? Que, bueno, en euskera es que se vayan, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues todas mis explicaciones dieron igual porque al final me han condenado, ¿no? Bueno, de las operaciones araña hemos pasado ya a, venga, a barra libre, aquí vale todo, ¿no? Entonces, bueno, pues como hemos visto recientemente con el caso de Pablo Hasél, de los tweets de Pablo Hasél, han bajado el listón de una manera increíble. O sea, ya no es que digas hora ETA o que digas no sé qué y te... No, ya no es eso. Ahora el tema es que eso es por hablar de, pues, de lo que pasó en Tarajal, de las amantes del rey, etcétera. Eso ya es para ellos enaltecer, injuriar y no sé qué, ¿no? Tenemos eso, los casos de Hasél, Valtònyc, la insurgencia, pero antes también habíamos tenido, por ejemplo, el tema de los titiriteros, que fue uno de los primeros que dio el boom, ¿no? ¿Cómo es posible que se juzgue por una obra de teatro con títeres, ¿no? El jueves también ha sido represaliado, ¿no? Pues, últimamente además con temas de lo de Cataluña y con la monarquía, etcétera. Pero bueno, y luego tenemos también ya toda la batería de los profesores que hablaron en Cataluña del 1 de octubre de lo que había ocurrido, pues delito de odio. Los hosteleros que se negaron a atender a los policías que estaban pegando a su pueblo, ¿no? Delito de odio. Un mecánico que hace poco también se negó a atender a un policía nacional, delito de odio, ¿no? Es como, pues bueno, ellos tienen, ahora mismo lo están juntando todo en varios delitos, ¿no? Enaltecimiento del terrorismo, humillación a las víctimas, el delito de odio y el delito contra el sentimiento religioso. También hay que hablar de él, porque también hay otros casos, ¿no? Como puede ser pues el caso de Abel Azcona en Iruña, en Pamplona, el caso de las feministas del coño insumiso en Sevilla o recientemente también el caso de este chaval que, bueno, que puso un fotomontaje, ¿no? Con un Cristo de Jaén y su cara y también le han metido una multa. O sea, son un poco los 4 grandes estos que están usando para combatir la libertad de expresión o la libertad ideológica, ¿no? Y bueno, y sobre todo hay que hablar también de la doble vara de medir, ¿no? O sea, es alucinante que, bueno, pues hay cuentas como, por ejemplo, hay una que siempre suelo nombrar, que es la de Falange Vasco Navarra, que es que concretamente está poniendo hasta las direcciones de militantes y sus nombres y sus apellidos y fotos y diciendo vamos a ir a por ti y no sé qué, y luego pues de repente aparecen monumentos de estos a los represaliados de la guerra civil y del franquismo, ¿no? Monumentos a los republicanos y tal, aparecen saboteados, ¿no? Y estos se jactan en su cuenta de que lo han hecho ellos, pero aquí no pasa absolutamente nada. A ellos no los persiguen, ellos tienen toda la libertad del mundo para seguir haciendo eso, ¿no? Bueno, pues a ver, ¿qué más tengo por aquí? Pues esos serían un poco esos 3 grandes bloques, ¿no? Que hablaba de esta gran cruzada, ¿no? En la que nos han embarcado, ¿no? El tema de los movimientos sociales, el tema de los medios de comunicación y el tema de la libertad de expresión en su más amplio sentido, ¿no?
Y bueno, pues para acabar y dar paso un poco a las preguntas que queráis hacer y así, pues bueno, siempre que hablamos un poco de represión, parece a veces que hasta bueno, pues que malo es el mundo, que buenos somos nosotros y parece que queramos dar pena, ¿no? Pues no, el tema no es así, porque esta represión es fuerte ahora mismo, pero es por algo, o sea, cuando tú atacas a, no sé, pues a un animal salvaje, ¿no? Pues cuando está herido de muerte es cuando más se revela, ¿no? Y cuando más da sus últimos coletazos son mortales, ¿no? Bueno, pues yo creo que el régimen este que muchos llaman del 78, pero yo creo que sigue siendo el del 39, ¿no? Pues, bueno, este régimen está tocado de muerte. No sé cuánto puede durar, no te digo que vaya a caer mañana, ojalá, ¿sabes? Pero puede durar unos años. La crisis económica, la crisis política, el descrédito creciente de la monarquía, que no para ni aunque abdique Juan Carlos y se ponga Felipe. El tema de Cataluña les ha dejado muy tocados también, aunque por otro lado también se han crecido, pero bueno, pues yo tampoco, como algunos dicen, ¿no?, que no había que haber hecho nada en Cataluña porque habéis despertado al fascismo. Pues no, ese fascismo lleva despierto desde el año 39 y nunca ha estado dormido. Otra cosa es que haya estado maquillado, enmascarado, esperando, pero ha estado ahí y bueno, y hoy en día lo están alentando, ¿no?, como estamos viendo muchas veces en las calles, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en claro que toda esta represión viene por algo, viene porque efectivamente les hacemos daño, efectivamente hacemos daño cuando opinamos, efectivamente hacemos daño cuando cubrimos una noticia o cuando paramos un desahucio o cuando nos manifestamos delante del ayuntamiento o de donde sea. Entonces, bueno, pues yo creo que estos últimos coletazos, como decía, son los más peligrosos y por eso se está abriendo tanto el cerco de la represión, ¿no?, que ya le está tocando a cualquiera, ¿no? Creo que tenemos la responsabilidad colectiva de parar esto hay que detenerlo, o sea, no puede ser que compañeros entren en prisión por opinar, no puede ser, esto es inaceptable y tenemos que detenerlo como sea. Y bueno, pues también quería acabar un poco llamando a, bueno, este 17 de marzo se van a cumplir 3 años de que se aprobaron esas leyes Mordaza, ¿no?, en el Congreso. Y bueno, los compañeros de No Somos Delito están impulsando también movilizaciones en todos los rincones del Estado, todas las ciudades que se pueda, para este 17 de marzo. Y creo que puede ser un paso importante, un primer paso importante, evidentemente tendremos que hacer muchos más, pero para acabar de una vez por todas con las leyes Mordaza, porque es imprescindible acabar con ellas, porque si no, ellas van a acabar con nosotros y con nosotras. Y nada más. Muchas gracias. Si hay preguntas. Bueno, pues han hecho algunas declaraciones, han debido de impulsar alguna cosa en el Congreso, pero bueno, sí que, por ejemplo, concretamente los de la Operación Araña, a ver, hay sectores en Podemos, hay agrupaciones locales que sí que nos han dado su apoyo, pero Podemos a nivel estatal, a nivel global, ¿no?, pues vemos que deja bastante que desear en ese aspecto, ¿no? Nos hemos sentido un poco... O sea, hay casos que sí que sean, ¿no? Por ejemplo, Cassandra, que es una de las detenidas de la Operación Araña, pues sí que han estado con ella y tal, pero claro, se han olvidado un poco de todos los demás casos que no hemos sido tan mediáticos, ¿no? Entonces, bueno, pues es así un poco como está el tema. Sí que es verdad, bueno, no he resumido un poco, pero sí que es verdad, claro, esa guerra comunicativa que decía que hubo esos días, pues también fue eso, ¿no? Lo de los policías que decían que no habían ido a auxiliarles, luego hubo un montón de polémica con cómo habían empezado los disturbios del día 22, bueno, pues hubo un montón de teorías, lo único que está claro es que empiezan o sea, había una valla, ¿no?, subiendo de Colón hacia la calle Génova, había una valla, ¿no?, para que la gente no entrara donde está, pues la Audiencia Nacional, el PP... Y el tema empieza ahí. A ver, si el tema empieza en la valla, pero claro, o sea, lo que hacen estos es... Sí, sí. Empieza con una piedra así, que tira a alguien que está detrás de la valla, que yo, o sea, no es de los detenidos, o sea, que puede ser compañero, que soy compañero. Sí, ya sabemos. O sea, tira una piedra al otro lado de la valla. Y en ese momento ellos cargan ahí para abajo a los salvajes y entran en Colón, donde hay 1 millón de personas, en algo comunicado en delegación y todo, una piedra.
Y yo digo, ¿por qué en los estadios de fútbol, cuando alguien tira una bengala, no cargan contra toda Contra la todo el grada? mundo, ¿no? Van contra quien... Sí. Tal, ¿no? Pero lo tenían todo planificado, Claro. nada es casual. Pero eso, por eso digo que no, pues que en toda esa guerra comunicativa que hubo, pues claro, lo que decimos es que el 29 de marzo, joder, pues ya sabía muy bien quiénes habíamos estado ahí toda la semana cubriendo las cosas, nos tenían fichadísimos, yo hasta me acuerdo de la cara del mando, de la policía de todos aquellos días, un señor de pelo blanco, no sé qué, y claro, sabían muy bien a por quién iban, ¿no? O sea, pues de los agredidos, además, mira tú de qué medios fueron, pues de medios alternativos o los más así profesionales, por así llamarlos, pues eran los de Público, los del Diario, los de, ¿no? O sea, un poco los más de izquierda, ¿no? Sabía muy bien a por quién iban y bueno, pues lo que vemos es que fue una venganza, pues por lo que había ocurrido toda aquella semana, ¿no? Y por toda esa guerra de comunicaciones que había habido, ¿no? Con todo este tema y con toda la represión del día 22 en concreto, ¿no? Hay un vídeo brutal de dentro de la Atocha ese día. También. ¿Del día 22 o el 29, dices? El 29. El 29, Hubo sí. gente que se metió en la estación de Atocha Sí. y entraron dentro de la estación de Atocha y a pie de metro y iban a por dos cámaras que había allí. O sea, había gente allí que se había refugiado y fueron a por 2 cámaras. Y también hay uno que entran unos a refugiarse al McDonald's y les sacan y además justo entran clientes, ¿no? Y la policía empujando también a los clientes del McDonald's que se quedan así como, vale. O sea, fue como todo vale, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, pues ese juicio, como decía, bueno, pues tengo el 16 de abril, que no sé si es el dato que he dado, bueno, ya lo has dicho tú al principio, el 16 de abril, y bueno, coincide además con el de Altsasu, o sea, va a ser una semana de juicios. Y bueno, pues con todos esos vídeos y así que tenemos, pues esperamos poderle hacer frente, o sea, porque tenemos un montón de pruebas, pero claro, ya sabemos que la justicia española es de todo menos justa. Yo lo que te iba a preguntar yo un poco, ¿no? Que como teniendo en cuenta que hay bastantes vídeos y tal de ese día, que cómo ves el hecho de igual echarlo para atrás o tal. Que ya sabemos un poco cómo funciona, pero... Bueno, pues a ver, los vídeos son los vídeos, están ahí, se ve muy bien y muy claro todo lo que ocurre. Será hasta qué punto, porque claro, es con lo que estábamos, todo lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, las sentencias que se contradicen unas con otras, Europa dice, no, esto no puede ser así, pero yo cojo y lo pongo igual, y luego el Supremo me dice que vale, y el Constitucional todavía no ha llegado ninguna, pero posiblemente cuando llegue dirán, no, pues también, venga, condenados, ¿no? Con esto pasará igual, ¿no? O sea, me refiero, pasará igual, no, esperemos que no, pero ellos van a intentar que pase igual. Creo que también tenemos que hacer mucho ruido y hacer que la gente sea muy consciente de que lo que ocurrió aquel día, pues no fue ningún atentado a la autoridad ni ninguna lesiones. Lo que ocurrió aquel día fue un ataque de venganza contra la prensa crítica. O sea, yo me estoy planteando a ver, luego cómo transcurre la cosa, claro, pero mi idea es darle la vuelta al juicio. No me tienen que juzgar a mí por haber pegado unos Robocops, no. Vamos a juzgarles a ellos por ir a por los medios de comunicación críticos y a por los que pusieron la verdad sobre lo que ocurrió aquella semana en Madrid. Ese es el tema, eso es como me gustaría que transcurriera el juicio. Luego, pero bueno, tenemos vídeos, tenemos testimonios, o sea, tenemos cosas de peso, ¿no? O sea, para desmontar toda su acusación, además, toda, entera. Luego, a ver, los jueces, pues ya sabemos cómo son. Sí, está claro, sí, o sea, si lo que evitará mi ingreso en prisión o el de cualquier otro compañero, pues no será ningún testimonio, ningún vídeo, ninguna prueba de última hora, no, pues será la movilización popular y con la represión acabaremos cuando le salga demasiado cara, cuando no le sea rentable políticamente, entonces acabaremos con la represión, no antes. Tenemos que salir a la calle, ¿no? Porque pues mucha gente a día de hoy, pues eso, pues es como que no, protesto en Twitter y ya está todo hecho, ¿no? Ya no hace falta que vaya la mani. Pues no, pues las redes sociales pueden estar muy bien como medio de difusión, pero son lo que son. Además, también tenemos que tener en cuenta que cuando decimos algo ahí, joder, estamos en casa del enemigo, porque Facebook y Twitter, ¿qué coño son, no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Puede estar bien como herramienta de difusión, ¿no? Como así lo estamos usando pues los medios alternativos, etcétera, pero no, la lucha está aquí, la lucha está en la calle, o sea, es lo que hay. Y así es como la pararemos, a la represión, no de otra manera. Muchas gracias.